El diálogo de alto nivel entre los funcionarios de México y Estados Unidos estuvo marcado también por el inesperado anuncio de la Casa Blanca sobre la ampliación del muro fronterizo para contener la migración ilegal. El presidente Joe Biden se justificó explicando que los fondos habían sido previamente asignados para ese fin durante el gobierno de su antecesor Donald Trump. Legalmente no puede cambiarlo, justificó Biden. La canciller mexicana, ya hoy, Alicia Bárcena, dijo que México es absolutamente renuente a la construcción de esos muros. Con uno, de nuevo, Melina Ochoa informa. Por primera vez se tocó el tema de migración en el diálogo de alto nivel en seguridad. México y Estados Unidos hablaron sobre el muro fronterizo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aclaró que continuará la construcción, aunque el gobierno estadounidense no está de acuerdo. Desde el día 1, la política de esta administración ha sido que no se construirán muros. Esa sigue siendo nuestra política y nunca nos hemos apartado de ella. Tenemos que seguir. Nuestra política sigue siendo la misma. Nos oponemos a la construcción del muro. La canciller mexicana reiteró el rechazo de México. Desde luego que nosotros en el gobierno de México estamos absolutamente renuentes y en contra de que haya muros. Hemos reconocido incluso el liderazgo del presidente Biden de no ampliar la construcción del muro fronterizo y creemos que eso es un gran acierto. Urgieron esfuerzos para atender la crisis migratoria. Enfrentar la crisis humana de la migración irregular, que es tanto un reto humanitario como sanitario, ambiental y de seguridad para el hemisferio, y en particular para nuestros dos países que están experimentando un enorme aumento en este flujo en nuestra frontera. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expuso la necesidad de contar con medidas para lograr una migración segura y ordenada. Solicitó a la administración estadounidense considerar a los migrantes mexicanos irregulares en la Unión Americana. Nosotros hemos solicitado a Estados Unidos que considere seriamente también la situación de los millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos que no han tenido la posibilidad de regularizarse, de ser y que siguen viviendo como personas indocumentadas. Otro de los esfuerzos es combatir a los grupos criminales que se dedican al contrabando de migrantes, señaló el fiscal general de justicia, Merrick Garland. Estamos tratando de detener a las organizaciones que contrabandean a migrantes. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa. Aunque la ampliación está tan discutida, la del muro, es solo de 32 kilómetros, es una ampliación simbólica, la medida ha desatado un mar de críticas, tanto de activistas en favor de la migración como de ambientalistas. La administración de Biden anuncia la reactivación de deportaciones masivas de venezolanos a su país. La medida marca un gran cambio en la política del mandatario estadounidense. Estados Unidos retomará la construcción del muro en la frontera con México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que ampliará la edificación fronteriza para frenar la entrada irregular de migrantes. El mandatario había asegurado en campaña que una barrera física no es una solución al problema migratorio, y tras su llegada al poder puso fin a la construcción del muro. Pero el jueves argumentó que los fondos estaban asignados desde el mandato de su predecesor Donald Trump y no pudo convencer al Congreso de reasignar los montos. El dinero estaba asignado al muro fronterizo. Traté de hacer que redirigieran ese dinero. No lo hicieron y por ahora no hay nada que se pueda hacer legalmente más que usar el dinero para lo que fue destinado. No lo puedo impedir. El anuncio coincidió con una visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo. En las últimas semanas, el número de personas indocumentadas que llegan a la frontera va en aumento y el tema migratorio se ha convertido en un dolor de cabeza para Biden, quien buscará la reelección el próximo año. Las presiones no llegan solo de la oposición republicana.
sino de ciudades gobernadas por demócratas y abrumadas por la llegada de miles de migrantes. Por cierto, abogados de Texas pidieron a un tribunal federal permitirle al Estado mantener las barreras flotantes, estas burbujas flotantes, en el río Bravo, desde luego para impedir el cruce de migrantes, esas que tienen alambres y navajas, esas, que ya ha matado gente, esas. Bueno, el gobierno de Joe Biden sostiene que fueron erigidas sin autorización de Washington. Argumentaron que la administración federal está tratando de impedirle al Estado tomar medidas para proteger a sus ciudadanos de actividades criminales y violentas. Racismo. Sobre el muro fronterizo se pronunció el presidente de la República. Aseguró que Joe Biden es presionado por los grupos de extrema derecha, como ya lo comentaba José López Zamorano. Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Quieren aprovechar el fenómeno migratorio y el consumo de drogas con propósitos electorales. López Obrador calificó de maquiavélicos a los grupos republicanos, a quienes acusó de actuar de forma irresponsable para conseguir sus objetivos políticos. La gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, no se trata de estar reteniendo con barreras, con muros. Esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden. Hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos. Total, en una primera conclusión bastante obvia, ¿no? Los temas de migración, el tema indocumentado, etcétera, el tema del fentanilo, de las drogas, también ambos, te digo, deben analizarse en el contexto político. Reitero, ambos países padecen la polarización extrema en estos tiempos electorales coincidentes. Hay elecciones presidenciales allá y las habrá aquí también el año entrante. Es de esperar, pues, que en los próximos meses arrecie esa narrativa contra México y la narrativa en México contra Estados Unidos. Vienen tiempos revueltos de lodo político, nada propicios, pues, para encontrar soluciones sensatas en todo esto. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de Uno TV Noticias. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. En efecto, no son tiempos fáciles, pero al mismo tiempo destaca, sorprende, qué amable reunión. Incluso no pasamos un video que hizo el presidente, Presidencia distribuyó en la cuenta. ¿Cuál, el que tiene la musiquita? Una musiquita toda cursi, donde el presidente habla de las muy buenas relaciones de trabajo entre los dos países. Contra lo que muchos hubieran esperado o temido, el presidente López Obrador no ha tenido una actitud de enredarse la bandera nacional, de lanzarse contra los gringos, coqueteó con aquello en septiembre del 22, recordarás, pero ha sido en general muy cuidadoso. Siempre se refiere al presidente como mi amigo, eso dijo en la reunión donde se inaugura los trabajos. Y los diálogos que pasamos y otros que circulan en redes son todos muy amables, aunque estén algunos plagados de mentiras. Sí, la secretaria de Seguridad Pública mexicana dijo que no producimos fentanilo. Luego la secretaria de Relaciones Exteriores dijo que hay laboratorios clandestinos donde se produce fentanilo. No entremos en esas sutilezas tan curiosas de nuestra retórica. Pero la reunión es una reunión de trabajo donde ambas partes saben que tienen que enfrentar de alguna forma el problema. No solo por las implicaciones políticas en Estados Unidos, que llegaré a ello en un momento, sino porque tiene problemas también para México. Si bien es simplona otra vez la secretaria de Seguridad cuando dice que el problema en México es solo los grupos criminales que exportan droga, no. El problema de crimen, lo vimos la semana pasada, va mucho más allá del tráfico de drogas, es extorsión, son mercados ilegales de todos tipos. Trata de personas. Trata de personas, en fin. El negocio de la migración ilegal, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Miles de millones de dólares. Exacto, y la extorsión en mercados, en tortillerías, en pollerías, todas las cosas que has reportado.
pero ciertamente donde el interés es mutuo es en el de las drogas, porque aunque podríamos decir simplemente es un problema de los gringos, es también un problema nuestro en la medida en que pues, vas construyendo mafias con capacidad de fuego, con dinero, que van controlando rutas, van corrompiendo pues, funcionarios en el camino y generan violencia en su disputa por las rutas. La otra cosa que me parece muy notable, Pepe, es que si bien es cierto que va a haber una polarización, la verdadera polarización está en Estados Unidos. Incluso en México ninguno de los candidatos o precandidatos, como les podemos llamar, ningún político que yo haya oído está diciendo culpa de los gringos, hay que poner un muro, hay que salirnos del Temec. No, no. En México, del presidente del Observador para arriba, para abajo y para los lados, hay incluso si tú lo ves en las encuestas, Pepe, los mexicanos tienen bastante buena opinión de los Estados Unidos. A diferencia de en los Estados Unidos, donde eso ha cambiado muchísimo, sobre todo entre los republicanos, si ves las encuestas, crecientemente ven a México como un adversario. Y eso es lo que alimenta y a su vez refuerza esto, la idea de vamos a invadirlos, vamos a lanzar drones, misiles, etc. De hecho, hay una iniciativa muy interesante en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, de un demócrata, que quiere subrayar que Estados Unidos nunca hará algo así, una ley que prohíbe cualquier acto violento contra su vecino porque viola la soberanía mexicana, pero bueno, eso es lo que hacen los políticos sensatos. Pero electoralmente en Estados Unidos es muy rentable el andar criticando a México por los problemas que son. Y amenazando con que nomás que lleguemos van a haber votantes, háganme caso, denme su sufragio y yo les prometo tropas americanas en el suelo mexicano para acabar con la amenaza letal. ¿Quién de los dos países no está haciendo su trabajo? Mira, la verdad es que ninguno lo está haciendo bien, porque si lo estuviéramos haciendo bien no habría problema. Empecemos por el problema estructural. El presidente López Obrador tiene razón que nadie se da por gusto. Se van pues porque las condiciones en su país son muy duras. No olvidemos que el presidente... ¿Sabes que la tercera parte de los migrantes, no se ha dicho con claridad, la tercera parte de los migrantes son mexicanos? Claro, a eso iba. Sigue siendo el mayor número, entonces hagámonos cargo de nuestros problemas sociales. Si se hubiera resuelto bien el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo, el tema de la violencia en muchos municipios alejados, pues no tendríamos tanta migración de mexicanos a Estados Unidos. Parte del bulto somos los mexicanos. Lo que pasa es que el trato a los mexicanos es muy distinto, entre otras cosas porque los puedes deportar de regreso a México sin problemas. Segundo es, el grueso de estos vienen de países pues, que serían, digamos, amigos ideológicamente a México, Cuba, Venezuela, Nicaragua menos, un país muy pequeño, pero el grupo más nutrido recientemente es el de los venezolanos, como lo hemos visto en todos estos reportes, porque casi un tercio de la población de Venezuela ha abandonado Venezuela por el fracaso profundo de ese modelo político-económico que realmente no tiene lógica, no tiene moral y ha destruido la capacidad de generar lo mínimo para la sobrevivencia diaria. Entonces ahí están los problemas estructurales. Y del lado de Estados Unidos, veía que por ahí traías una nota del artículo de Jorge Suárez Vélez, está el tema de que necesitan a estos empleados. Esa es la paradoja. Una de las particularidades de la economía de Estados Unidos que la distingue de muchas otras economías es su gran creación de empleo. Por razones demográficas no hay la oferta de empleo adecuada en Estados Unidos y estos migrantes pues muy rápidamente encuentran trabajo porque hay esa necesidad de ese tipo de trabajadores para ciertos empleos que en Estados Unidos no tienen a las personas adecuadas o dispuestas a hacerlo. Entonces, para que la economía de Estados Unidos pueda crecer más, necesitan nuestros migrantes. Pero es cierto que desde el punto de vista político, en las partes más homogéneas de Estados Unidos, empezar a ver a los que no hablan inglés y no son güeritos, causa mucha angustia y es muy fácil explotarlo políticamente. Gracias, Carlos. Gracias por esta reflexión. Gracias a ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.